Aclaraciones. Los personajes, músicas e imágenes no son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia. Era un nuevo día, todos saldrían de sus habitaciones y se dirigen al comedor, pero se darían cuenta que estaba el vigilante mirando el vacío estando en sus pensamientos Naruko. Genshi. Acercándose hola. Poniendo su mano cerca de mi cara, para llamar mi atención. Genshi. Saliendo del trance, ¿a hola qué pasa? Preguntando de qué quería la rubia. Naruko. Es que estabas, como en trance y te estábamos hablando, como por 5 minutos, mirando y preguntándose qué estaría pensando. Mikoto. ¿En qué estabas pensando para que estés así, Genshi? Curiosa. Genshi. Pues es que hoy viene un vigilante a la sala que me pidió de aparecer, pensando qué podría hacer. Al escuchar que aparecería otro vigilante, algunos estarían sorprendidos y otros tensos de la noticia que iba. O otro vigilante, sorprendido y aterrado. Shikamaru. Qué problemático, suspirando sabiendo que una gran parte de la sala estaría tensa por esto. Genshi. Bueno, ir a desayunar. Él aparecerá en la sala de cine, levantándome de mi asiento y teletransportándome a la sala de cine. En el comedor estaban todos quietos al saber de que vendría otro vigilante, pero decidieron desayunar para no hacer esperar al vigilante invitado con los Hounin Shikages Mei. Otro vigilante, todavía procesando la información. Onoki. No, nos tenemos que fiar, a lo mejor ese vigilante es hostil, diría seriamente. Hiruzen. No creo que Genshi traiga a alguien que sea hostil, parece preocuparse cuando a alguien le afecta un universo, como en el caso de los niños o de Sasuke-kun, diría para que no intenten atacar a un ser con las mismas capacidades que Genshi. Algunos desconfiaban un poco, pero decidieron que sería mejor no causar problemas, sin embargo estarían en guardia por cualquier cosa con los Genins Naruko. ¿Con que un vigilante va a venir? Curiosa y asustada. Fu. Eso parece, ¿cómo crees que será este vigilante? Respondiendo la pregunta de la rubia y emocionada de saber, ¿cómo sería este vigilante? Y no. Yo solo espero que sea guapo, con las manos juntas y esperanzada. Seguirán hablando de la visita del nuevo ente que vendría, hasta que decidieron terminar de desayunar y irían a la sala de cine. En la sala de cine todos verían a Genshi mirar la tablet, suponían que estaba viendo la información del universo que vería No y Mikoto. Hola Genshi, ¿todavía no ha llegado el vigilante? Dudosa y mirando si estaba por la sala. Yo al escucharlos me daría la vuelta. Genshi. No, de momento no, respondiendo a su pregunta. Genshi, mente. Me da la sensación que me olvido de algo importante, ¿qué era? Me encogería de hombros al pensar que no era importante. Al escuchar eso decidieron sentarse y esperar, pero no pasó mucho que de repente apareció un portal, haciendo que muchos estén en guardia, por si era una amenaza, pero del portal saldría un chico que parecía tener de 15 a 16 años, con una chaqueta con negro y verde y unos pantalones verdes y se fijaron en una especie de reloj en su muñeca izquierda. Persona desconocida. Hola Genshi, sí que te habías atrasado, diría el chico con una sonrisa. Genshi. Jajaja, sí lo siento, me levantaría y me acercaría para saludarlo. Nos estrechamos las manos y el portal se cerraría, haciendo que todos pudieran verlo mejor. Sorprendiéndolos, aquel vigilante era toda Konoha. Naruto el demonio sorprendidos y otros enfadados. Pero 4 mujeres estaban más emocionadas que el resto y enfadadas con el vigilante al no decirles que estaría Naruto. Genshi. Oye, ¿y tu pareja, dónde está? Diría con calma. Naruto Omnitrix. Ella está de camino, se le olvidó algo y ahora viene, me respondería tranquilo. Genshi. Allá veo, entendiendo. Los 2 vigilantes no se darían cuenta de que 4 chicas venían en nuestra dirección, con un instinto asesino, y al notarlo nos daríamos la vuelta lentamente con un escalofrío. Naruto Omnitrix. Genshi, ¿por qué nos miran así? Retrocediendo asustado. Genshi. No lo sé. Igual de asustado. Pero mi invitado se daría cuenta de las caras del resto y había llegado a una conclusión. Naruto. Genshi, dime por favor que les avisaste que yo me parezco a su Naruto, ya dándose cuenta del por qué las miradas. Yo lo miraría y recordaría que no se los dije al final. Genshi. Ah, era eso, recordando con una sonrisa. Naruto Omnitrix. ¿Y qué hacemos, temeroso? Genshi. ¿Que no es obvio? ¡Corre, perra, corre! Aterrado. Naruto Omnitrix estaba en una pared rodeado por las 4 mujeres, hasta que de repente apareció una mujer pelirroja delante de este defendiéndolo. Mujer desconocida. ¿Se puede saber qué intentáis, con mi pareja? Sería y con una espada en forma defensiva.
sorprendiendo a los de la sala e impactando a las 4 mujeres Atsuki. Koko como que pareja, sorprendida por lo dicho. Haciendo suspirar al vigilante invitado Naruto ese idiota de Genshi, suspirando, llamando la atención de todos. Naruto sé que me veo igual a su Naruto, pero yo no soy su Naruto, viendo sus caras que eran de duda. Nosotros, los vigilantes solemos tener la capacidad de cambiar de forma igual que su jutsu de transformación solo que no gastamos energía, haciendo que todos lo entendieran. Hiruzen. Eso quiere decir que esa no es su verdadera apariencia, ¿no es así? Entendiendo. Hinata. ¿Y usted quién es? Un poco intimidada por el aura de la mujer. Mujer desconocida. Yo me llamo Erza Scarlet y soy su esposa, diría todavía sería. Estarían sorprendidos si los de Konoha, los verían y les recordarían al cuarto Hokage y su esposa, pero saldrían del trance por una pregunta Naruto oigan, ¿dónde está Genshi? Mirando por todas partes, sin lograr verme. Las 4 mujeres que persiguieron a los vigilantes se avergonzaron y señalaron una zona, y todos verían a Genshi tirado en el suelo sacando gotas de sudor. 10 minutos después Genshi. He visto cosas, pero nada a comparación con esa paliza, con una manta, medio traumado. Naruto. Bueno, voy a mostrarles el universo de hoy, mientras tú te recuperas, ¿te parece bien? Diría con una sonrisa nerviosa. Genshi. Sí, en un rato voy, en la misma posición. Naruto. Bueno, mientras Genshi se recupera, yo mostraré de momento el universo de hoy, diría señalando la pantalla. Crédito de la canción a M4 King y al que lo tradujo Altair Brando 100.500 en la pantalla. A história começou quando relógio escuro. 10 seres alienígenas que botam pra quebrar. Afuera de la pantalla se vería el espacio exterior y una silueta de un niño, llamando la atención de los presentes. Minato. Disculpen, pero ¿cómo se llama? Confuso ya que el invitado que tiene la misma apariencia que su hijo, pero mayor, queriendo saber su nombre. Naruto. Acierto, se me olvidó presentarme, un gusto, me llamo Naruto Omnitrix, pero me podés llamar Naruto para abreviar, les respondería la pregunta de Minato sobre su nombre. Sorprendiendo a todos, pero esta conversación se detendría al escuchar de la pantalla, sobre seres alienígenas Kurotsuchi. Sí, claro, eso no existe, eso es, sería interrumpida. No pudo terminar por el grito conjunto de los infantes de la sala. Los niños. Increíble. Gritaron de la ilusión. Todos los shinobis estaban escépticos, pero mirarían a la pantalla, para tener más información en la pantalla. Afuera de la pantalla, cuando vieron un reloj, unos pocos se fijaron que el mismo reloj lo tenía el vigilante Ayame. Ahora que me fijo, usted también tiene el mismo reloj, viendo a mi invitado. Haciendo que todos se den cuenta de eso y mirando al vigilante de la sala que tenía aquel objeto Naruto. Así es, este reloj se le conoce como Omnitrix y es un dispositivo muy importante y poderoso, mostrando el reloj con una sonrisa. Menma. ¿Esa cosa? Jajajaja, es solo chatarra, no debe ser la gran cosa, partiéndose de risa al pensar que esa cosa era meramente una estupidez. Al decir eso, tanto yo que salí del estado de trauma, como mi invitado y su esposa tuvimos una reacción muy madura y racional. Genshi. Nunca insultes a mi infancia, ya más tranquilo. Naruto. Ahora que me lo pregunto, ¿que tú no eras una persona tranquila? Confundido. Erza. Cariño, incluso siendo tranquilo, no se puede insultar la infancia que representa, para todos. Ben 10, dándole una última patada a Mimado. Nadie decía nada por la reacción de los vigilantes, aunque le parecía exagerada, pero les dio una ligera satisfacción ya que les molestaba la actitud del mimado y esperaban que no fuese tan idiota Genshi. Bueno, voy a curar al mimado, diría con pocas ganas, pero decidí curarlo. Este no diría nada, por el miedo, y se sentaría para seguir viendo e intentar no recibir otra paliza, como esa, decidiendo que sería mejor ver a la pantalla en la pantalla. Todo afuera de la pantalla y lucen. He de suponer que esas criaturas son esos alienígenas, ¿no es así? Viendo cómo la pantalla mostraba a esos seres. Genshi.
Así es, son dos de los que verás y ya contaremos de sus habilidades, cuando hablen de ellos el rap, con ganas de ver a XRL8. Ninja Extra. Sí, claro, como un mocoso con un reloj va a poder vencer a alguien, riéndose por las palabras de la pantalla. Sasuke. Nunca es bueno subestimar a Naruto y más por lo que hemos visto hasta ahora, aún viendo cómo varios seguían reacios a creer eso y negando con la cabeza. Al escuchar que contaría todo desde el inicio, la mayor parte de la sala miraría a ver si podían sacar información del extraño objeto de la pantalla en la pantalla. Outras férias normais, não imaginaria que dentro do cometa relógio eu vi. Afuera de la pantalla Idan. Cuando empieza esto es muy aburrido, bostezando. Gensi. Paciencia, no toda historia empieza por lo más interesante, riendo por la impaciencia de algunos de la sala. Se vería a un niño de pelo castaño y ojos verdes por el bosque solo, hasta que se vería un cometa que cambiaría de rumbo y por poco dándole a Niño Ino. He de decir que ver variantes de Naruto, se me hace raro ya que este es castaño y de ojos verdes, curiosa y sorprendida. Haciendo que todos los conocidos estén de acuerdo por lo dicho en la pantalla. Grudando em mim, o homem no treino que se baseia esse relógio no meu corpo. Eu sei que eu ganho poderes com seres de outro mundo. Afuera de la pantalla Orochimaru. Yo también tengo curiosidad, por ese aparato Kukuku, mirando el Omnitrix con una expresión de querer inspeccionar y analizar el objeto. Naruto. ¿Poderes de otro mundo? Curiosa y con algo de envidia de que esa versión de su hermano tenga poderes de otro mundo. Y en la pantalla se visualizará las figuras de más alienígenas intrigándolos con Oamaru. Ya tengo ganas de ver a esos alienígenas, sonriendo. Niño random. A lo mejor hay uno que es muy fuerte, emocionado. Niña random. O uno que brille, esperando que uno de esos alienígenas sea uno muy colorido. Estarían hablando de cómo serían estado impacientes de poder verlos, pero sus padres o profesores tuvieron que calmarlos y haciendo caso decidieron ver en la pantalla. Y afuera de la pantalla vieron cómo el chico estaba revisando el reloj y al tocar un botón vería como varias siluetas aparecían y lucen. Es fascinante pensar que ese objeto puede tener invocaciones sin ningún jutsu, intrigado de poder ver qué criaturas puede invocar ese reloj. Shikaku. No parece que ese reloj tenga invocaciones, viendo a la pantalla seriamente. Shikamaru, mente. Se transforma, pensativo, decía que obtiene poderes de seres de otro mundo, ¿no será? Expectante de ver si su posición es correcta. En la pantalla. Afuera de la pantalla al ver cómo presionó en la silueta que marcaba el reloj, se vería como de un momento a otro ese Naruto le empezaba a envolver en su cuerpo una especie de rocas, asustando a todos los que tienen interés o algo de preocupación por el chico Kushina. Mi bebé, que alguien haga algo, se está quemando. Horrorizada de ver cómo ese Naruto a sus ojos se quemaba vivo. Mikoto. Por favor, que alguien lo ayude. Igual que la pelirroja y muchos otros. Minato. Por favor, Gensi, mándame a ese mundo, tengo que salvarlo, queriendo ir a salva a esa variante. Aldeano Ko. Al fin, ese demonio está pagando, por lo que le hizo pasar a mi familia, recordando que uno de los ataques del Kyuubi, carbonizó a su familia y sonriendo al ver cómo él pasaba por lo mismo. Pero recibiría una bola de fuego de parte de Kurama. Estúpido humano, que no se te olvide que ese supuesto demonio, es el que mantiene tu estúpido trasero a salvo, mirando al resto de la aldea con ira. Los aldeanos, siendo los tontos que son, intentarían gritar al Hokage para que matara a Kurama, pero serían detenidos por Naruto. Ya es suficiente, deteniéndolos, ustedes tontos aldeanos, será mejor que cerréis el pico, si no lo haré yo, ya muy enfadado por estos tontos aldeanos. Liberando un poco de su poder, haciendo que todos se callen y se sienten, haciendo que se calmen Erza. Antes que saquéis conclusiones, no, el reloj no lo daña, de hecho lo que hace es transformar al usuario en las siluetas del reloj, diría viendo a todos que no la creían, irritando a la pelirroja. Vieron como poco a poco, esas rocas volcánicas tenían una forma humanoide, haciendo que todos los vieran sorprendidos de cómo esa variante se convierte en un ser hecho de fuego. Naruto. ¿Pero qué le ha pasado? Sorprendida al ver la forma que adoptó su hermano. Naruto. Lo que quiso decir mi esposa antes, ese reloj transforma al usuario en diferentes alienígenas, estaría viendo las reacciones de todos divirtiéndose por sus expresiones. Danzo. ¿Y esa especie qué habilidades tiene? Mirando serio a los vigilantes. Erza.
Ese alienígena, su especie se llama pironita, su raza está conformada por fuego viviente y rocas volcánicas. Esta especie es inmune al fuego y sus habilidades son piroquinesis. Esta habilidad le da control total sobre el fuego que este genera. Este ser puede volar gracias a su fuego y puede absorber y generar calor, explicaría con una sonrisa, por las caras de incredulidad que pusieron las personas que no la creían. Onoki. ¿Y cuáles serían sus debilidades? Serio y esperando una respuesta de esa criatura. Erza. Al igual que el fuego, el agua es efectivo pero no por mucho, debido que si lo mojas vuelve a estar en llamas en pocos segundos, y una peculiaridad de esta especie es cuando se enferman no generan fuego sino hielo y pudiendo manipularlo a voluntad, explicando sus debilidades. Gensi. Por no decir que esta especie habita en una estrella llamada Piros, este mundo tiene volcanes y ríos de lava, explicando el planeta donde vivían la especie de fuego. Cuando escucharon sus debilidades no estaban demasiado sorprendidos, peor lo que sí les sorprendió fue ver que esa especie habitaba una estrella nada menos Konohamaru. Es increíble, Naruni tiene un alien muy fuerte, emocionado, pero tiene un nombre muy raro, con una mano en su mentón, pensando en el nombre extraño. Moeji. Yo lo hubiera llamado Llama, diciendo un nombre que para ella le sonaba algo bien. Los niños estaban negando con la cabeza, no gustándoles el nombre Inari. Yo lo hubiera llamado Fuego, con una sonrisa gustándole más el nombre. Ese nombre que le puso el niño les gustó más que el anterior Naruto. Oh, curiosamente así es como lo nombró esa variante, con una sonrisa. Cuando escucharon eso estaban con una gota de sudor, los mayores ante aquel nombre tan simple, pero los niños estaban contentos por aquel nombre Iruka. Ahora que lo pienso, Naruto nunca fue muy bueno poniendo nombres, al recordar los nombres de los jutsus que creaba. Haciendo recordar a sus conocidos por los nombres tan extraños que le ponía a sus técnicas y mirarían al frente esperando sus aventuras en la pantalla. Afuera de la pantalla, cuando terminó la parte de fuego, se estarían preguntando que alguien vendría ahora, estarían expectantes hasta que se vería una silueta de un ser cuadrúpedo y una chica pelirroja que nadie sabía quién era. Kusina. ¿Qué es esa cosa? Sorprendida en que se había convertido esa versión de su hijo. Erza. Ese es Bestia, es un Bulpimancer del planeta Bulpin, es una especie salvaje y muy agresiva, por eso su falta de poder hablar, explicaría sobre la especie de Bestia. Idan. Jajajaja, es solo un perro sarnoso. ¿Y qué es esto? No tiene ojos, qué alienígena más inútil, gritaría a todo pulmón mientras se reía de aquel alien. Varios en la sala estarían de acuerdo con el jacinista menos el clan Inuzuka, ellos verían que aunque no tenía ojos, parecía que sus sentidos eran mucho más agudos que sus ninken, perro ninja, Tsume. Ese cachorro, aunque no lo parezca, tiene una transformación muy útil, viendo detenidamente al alienígena. Naruto. Y no te equivocas, pese que no tiene ojos, tiene unas branquias que le permite ver las firmas de calor de sus oponentes a grandes distancias, sería como un Byakugan, pero sin serlo, y una gran agilidad y fuerza sobrehumana y una fuerte mordida superior capaz de doblar metal, explicaría con tranquilidad la especie de Bestia. Sorprendiendo a la gran parte de la sala de esas habilidades y ligeramente intimidados Shino. Es una criatura bastante interesante y en nuestro equipo vendría muy bien, serio. Hinata. A mí me daría algo de miedo, un poco temerosa. Kiba. Esa transformación se ve intimidante pero no tanto, yo como Akamaru somos mejores que el perdedor, intentando aliviar su orgullo, ya de por sí roto por esas habilidades. Anna. ¿En serio? ¿Y por qué tiemblas, hermanito? Con una sonrisa burlona de ver a su pequeño hermano temblar. Kiba. Cállate. Gritándole a su hermana. Haciendo reír tanto a sus compañeros de la academia, como su familia, pero de un momento a otro apareció un alien que les llamó la atención. Satsuki. ¿Eso es un ser hecho de diamante? Dijo sorprendida al escuchar lo dicho de la pantalla. Gensi. No exactamente, con una mano en el mentón. Minato. ¿A qué se refiere? Viendo que hacia el alien. Gensi. Lo que quiero decir es que este ser está hecho de un mineral mucho más resistente que el diamante, llamada taidenita. Este ser que está compuesto de este mineral podría romper el diamante con facilidad, viendo mi tablet con la información de la especie. Estarían incrédulos que este ser sea más duro que el diamante. ¿Y cuáles serían sus habilidades? Interesado de ver cuáles serían. Erza. Son capaces de crear estructuras atómicas, esta habilidad le permite regenerarse de daños a su cuerpo y poder crear armas a partir de este, explicaría al lado de su pareja.
Genshi. Y antes que lo digáis, a pesar que es un mineral muy resistente no significa que sea indestructible, las frecuencias y vibraciones altas pueden romper su estructura, también golpes extremadamente potentes podrían dañarlo, serio por recordar, cierta pelea de Ben con cierto pulpo espacial. Estarían procesando la información de ellos y los secuaces de Orochimaru se sentían los más fuertes al pensar que podrían derrotar a Diamante Genshi. Pero bueno, tenemos que continuar, aún quedan muchos aliens que ver, sonriendo. Haciendo que todos vean a la pantalla a ver qué sorpresas les esperan en la pantalla. Que relógio incrível, então percebi que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então prometo que eu vou fazer o bem, de verdade, de verdade. Verdad afuera de la pantalla Hiruzen. Sin duda ese reloj es extraordinario, viendo cómo ese reloj convirtió a su nieto sustituto en varios seres alienígenas y saber sus habilidades. Ninja de Iwagakure. Ese artefacto no tendría que tenerlo un mucoso, viendo cómo el hijo del enemigo número 1 de Iwa tenía ese poder. Al escuchar eso del ninja lo mirarían mal, al momento escucharon que ese poder lo usaría con responsabilidad, haciéndolos sonreír y no. Nunca pensé ver a Naruto usar algo con responsabilidad, riendo un poco. Sasuke. Es un dobe, pero cuando se le confía algo, actúa de manera responsable por muy raro que suene, recordando que en algunas situaciones, Naruto ha actuado con responsabilidad. Aldeano Ko. Susurrando que bien podría hacer un demonio como tú. Con los puños apretados por la ira. Este sería escuchar, por los shinobis experimentados de Konoha, y de un momento a otro apareció un kunai de 3 puntas y Minato se acercó al aldeano y le clavó el kunai en el corazón matándolo en ese instante Genshi. ¡Ay mi madre, no me esperaba eso! Sorprendido, mejor lo revivo y les destapó los ojos a los niños, chasqueando los dedos reviviendo al aldeano y destapándole los ojos a los niños. Minato. Volvéis a hablar así de mi hijo y yo mismo os eliminaré, con una mirada fría hacia el grupo de aldeanos. Genshi. Por favor, procura que para la próxima no hagas eso en la sala de cine, mirando al Namikaze. Y el mencionado me asiente y se va con su esposa e hijos que estaban sorprendidos, por lo visto como todos los de Konoha, pero decidieron ver a la pantalla para olvidar lo visto en la pantalla. Inimigos no caminho, dessa forma eu descubro que é de origem alienígena. O relógio em meu pulso, e tem alguém que quer muito esse poder. Qual é o seu nome? Ele vir atrás de você. Tía fuera de la pantalla Mikoto barra Kusina. Como que un enemigo. Muy preocupadas. En la pantalla, se vería la silueta de un ser bastante alto y una presencia algo intimidante, al que se tendría que enfrentar ese Naruto, preocupando a la gran mayoría de la sala Naruto. Él se llama Vilgax, mejor conocido en esa dimensión, como el Conquistador de Mundos, diría serio viendo a la pantalla. Al escuchar el título de Vilgax, no tenían una expresión más que la incredulidad y el miedo Jiraiya. Él busca el Omnitrix, ¿verdad? Estando serio y esperando una confirmación. Recibiendo un asentimiento de nuestra parte, haciendo que se preocupen más los presentes Satsuki. ¿Y no podrían sacarle esa cosa? Muy preocupada. Erza. No, haciendo que todos la miren, el Omnitrix está unido a Swan, lo que significa, dejando la respuesta en el aire. Orochimaru. Que ese reloj es parte de él ahora, con una sonrisa tenebrosa. Dejando a todos estáticos ante lo dicho, ese reloj ya no se puede sacar por muchos que quisieran Naruto. Así es, el Omnitrix ahora es casi imposible de sacar o remover de su usuario, diría acariciando el Omnitrix de su muñeca. Konohamaru. No tenemos que preocuparnos, estoy seguro que Naruni podrá ganar a ese tipo, gritaría convencido de que va a ganar. Levantado los ánimos de sus amigos y los amigos de su hermano mayor, su abuelo y tío vieron esto con una sonrisa, viendo cómo este hacía que sus compañeras no perdiera la esperanza, sabiendo que sería un gran líder Genshi. Ahora verán la mejor parte del rap y demostrará cómo es esa variante en ese mundo, con ansias de verlo y escuchar el estribillo. Naruto, susurrando. Tú puedes Naruni, mientras sonreía y emocionada de poder verlo. En la pantalla.
afuera de la pantalla al escuchar el estribillo, no tuvieron otra reacción que la emoción y eso siendo reflejado en los niños niño de Kumo. Esto es increíble, emocionado y con estrellitas en los ojos. Eso era lo que sentía la gran parte de la sala, sobre todo que salvaría a la Tierra y siendo solo un niño y no. ¿Salvar a la Tierra? Incrédula, pero si debe de tener la misma edad que nosotros. No lo quería reconocer, pero ella estaba algo preocupada por su compañero de clase. Gensi. Corrección, tiene 10 años, diría con una sonrisa. Mikoto. Está loco, gritando, va a estar un mes castigado sin ramen, estando muy furiosa. Iruka. Y vosotros ni se os ocurra intentar hacer lo mismo, o os voy a castigar todo un trimestre limpiando los lavabos de la academia, diciéndoselo a sus alumnos. Viendo serio a sus alumnos, haciendo que estos se sienten, con pucheros Mei. Una pregunta. Llamando la atención de todos, ese alguien que venía después de Bestia, ¿cómo se llama o qué habilidades tiene? Intrigada por ese alguien. Naruto. Él se llama Acuático del planeta Piscis. Este planeta está conformado de un 98% de agua y un 2% de tierra que gracias a ella tiene un dispositivo gravitatorio impidiendo que el agua se esparza por el universo y sus habilidades son, nadar a altas velocidades, fuerza sobrehumana, una fuerza de mordida capaz de romper metal y soportar grandes presiones acuáticas y tiene una antena en la frente capaz de alumbrar en las profundidades, mencionaría esas habilidades como lo más común. Kisame. Ese mocoso, tiene una transformación muy parecida a la mía, me preguntó quién será mejor en el agua, él o yo. Sonriendo de una manera desafiante. Erza. A pesar de que esa variante tiene algo de experiencia, con Acuático creo que le ganarías ya que tú tienes más experiencia que él en combate, pero te daría complicaciones, de eso puedes estar seguro, estaría tranquila diciéndoselo con mucha confianza. Nota. Esta es una opinión mía, cualquier cosa decírmelo por los comentarios, por favor. Dejando a los Akatsukis y los de Kirigakure, sorprendidos que un niño de 10 años, pudiera darle pelea a un espadachín de la niebla Kisame Oshigaki, mejor conocido el Biju Shinkolo Tsunade. ¿Y qué nos pueden decir de los alien que aparecieron? Curiosa de estos. Gensi. El último os lo contaremos luego ya que se mostrará más adelante, explicaría con calma. Viendo que todos, me asienten, decidieron escuchar lo que teníamos que decir. Naruto. Él es un Kineceleran del planeta Kinet, esta especie se caracteriza por su velocidad, son tan rápidos que para ellos ven el mundo como si estuviera quieto y siendo capaces de correr sobre el agua sin muchos problemas y crear tornados, emocionado al ver al alienígena. Satsuki. ¿Y qué hay de los demás que aparecieron? Curiosa de los demás alienígenas. Gensi. A estos alienígenas les daremos más información después, sonriendo. Haciendo que todos estén expectantes y viendo a la pantalla a ver qué sigue en la pantalla. Conhecendo Kevin, pensei ser mais ladrãozinho barato. Então não rompa o limite, eu vou ter que esmagá-lo. Sem precisar de uma mãozinha, ou então de 4 braços. Afuera de la pantalla en la sala varios se preguntaban quién era ese chico, aunque cierta familia y compañeros, les sonaba de algo Itachi. Una pregunta. Llamando la atención de los vigilantes, ese chico es Sasuke, ¿no? Serio por ver la mirada de ese Sasuke. Gensi. Sí, sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Todavía sorprendido. Itachi. Por su cara de emo, todavía serio. Dejando un silencio hasta que, Sasuke, gritando. Como que emo, furioso. Haciendo reír a todos al escuchar el grito de Sasuke. Naruto. Jajaja, pues si tienes razón, sí que tiene cara de emo, secándose una lágrima de la risa. Mikoto. Una duda. Algo preocupada, ¿cómo es eso que es un ladrón barato? ¿Dónde estamos Fugaku y yo? ¿Es que acaso no somos sus padres? Con muchos nervios y preocupación. Gensi. Vale, primero en ese mundo, como dice el rap, su nombre es Kevin Levien, y si vosotros sois sus padres, pero por ciertos problemas terminó siendo un ladrón, diría recordando el pasado de Kevin. Fugaku. ¿Qué problemas exactamente? Bastante serio. Erza. No podemos revelar demasiado, cruzada de brazos, pero lo que sí podemos decir es que fue debido a tu oficio Fugaku, algo triste al recordar su destino. Preocupados por saber cuál podría haber sido el problema en el oficio de Fugaku, pero decidieron observar para ver y esperar que no fuera nada malo, pero se quedaron en blanco al ver cómo ese Naruto se transforma en un alienígena con un físico bastante notable. Kiba. No, ya valió madre, asustado. Fugaku. ¿Y ese alien? Serio. Naruto. Él es un Tetraman, es una especie guerrera, muy fuerte en ese mundo, capaces de levantar toneladas y al aplaudir sus manos genera ondas sónicas, sonriendo. Erza.
Por no decir que es una raza matriarcal, siendo las mujeres más fuertes que los hombres, inflando su pecho con orgullo. Haciendo que muchas mujeres sintieran el mismo orgullo y varios hombres se estremecieron ante ese dato. Jiraiya. Una pregunta. Temeroso, ¿quién sería más fuerte, Tsunade o el alien que se transforma ese Naruto? Sudando. Eso dejó a todos con la duda. Tsunade es una de los Sannin legendarios y una de las más fuertes del mundo shinobi, y si ese alien era más fuerte estarían sudando Naruto o... En sí Tsunade ganará en agilidad, velocidad y experiencia, pero en fuerza bruta, pero los Tetramand le ganan, con la mano en la barbilla en forma de estar pensando. Dejando a los que conocen la fuerza de Tsunade con el alma saliendo del cuerpo. Satsuki. Fue un placer conocerte en ese mundo, hermano, con una mano en el hombro de su hermano. Sasuke estaría en blanco al ver a lo que se enfrentaría y verían a la pantalla para saber el resultado en la pantalla. Acabou de acontecer, ele pode absorver a espécie de quatro braços usando o meu poder. E eles não param de vir atrás de mim. De mí afuera de la pantalla en la sala se quedaron sorprendidos al ver que ese Sasuke pudo absorber la transformación de ese Naruto, pero de manera incompleta. Satsuki. ¿Cómo es posible que ese Sasuke pudiera convertirse en la especie de cuatro brazos? Sorprendida. Sakura. Que no es obvio, ese Sasuke-kun no necesita ese estúpido reloj, como el inútil de Naruto para ser fuerte, él ya lo es desde siempre, con una voz de soberbia y sonrisa arrogante. Naruto, oh, agárrenme que la mató, ya muy enfadado. Mientras yo y Erza intentábamos de detenerlo, mientras la Pelichique se escondía al ver al vigilante parecido a su compañero de equipo que intentaba matarla a golpes. Mikoto. Ese maldito conquistador no para de querer ese reloj, preocupada y frustrada de que no dejen a su hijo en paz. Genshi. Si Vilgax ha sido un dolor de cabeza desde entonces, diría serio. Mientras soltaba a Naruto cayéndose encima de Erza y besándose haciendo que se calme Erza. Podría haber avisado, mirándome. Genshi. Jaja, lo siento, rascándome la cabeza. Y decidieron ignorar eso para ver a la pantalla en la pantalla. Eu sei que é perigoso ficar aqui. Não quero nunca mais. Eu vou mais assim. Então toma a decisão, hora de partir. Tira fuera de la pantalla Iruka. ¿Qué quiere decir con que se tiene que ir? Curioso por lo dicho. Y se fijaron en la pantalla, que un señor estaba en cama y dedujeron que ese Naruto se sentía culpable y más por lo dicho de la canción Jiraiya. Por lo que se ve ese es el abuelo de ese Naruto, mirando fijamente a la pantalla. Genshi. De hecho ese eres tú de ese mundo, eres el abuelo paterno de ese Naruto, explicaría con una sonrisa. Sorprendiéndolos al saber que Jiraiya es el abuelo de ese Naruto Kushina. No. Horrorizada, entonces Misochi es un pervertido, llorando estilo anime. Haciendo que Mikoto también se altere. Naruto, oh, no te preocupes, en ese mundo Jiraiya no es un pervertido, con una sonrisa nerviosa y una gota de sudor por la actuación de la pelirroja y Mikoto. Genshi. Pero si es todo un Don Juan Jaj. Siendo callado por un golpe de Erza. Mikoto. ¿Qué dijo? ¿Por qué no logro escucharme? Erza. Nada, escondiendo el mazo detrás de su espalda. Hinata. ¿Pero qué quiere decir con que es hora de partir? Preocupada. Erza. Fue porque ese Jiraiya terminó herido y ese Naruto se culpa, por no haber podido protegerlo y pensó que sería mejor alejarse, para no dañarlos, diría seria y con un tono triste al decirlo. Hiruzen. Eso no es bueno, nadie debe estar solo y más siendo un niño, serio y triste ante esa decisión. Tsunade. Solo nos queda observar el desarrollo de esto, esperando que no se quede solo como ella, antes de tener como aprendiz a Shizune. En la pantalla. Eu fui tolo, pensei que sozinho seria melhor. Mas percebi que sou mais forte com pessoas ao redor. Alrededor afuera de la pantalla sonrieron al escuchar lo dicho, que es más fuerte con personas alrededor, y no. Ahora sí es el Naruto que conocemos, sonriendo. Danzo, mente. TCH lo que importa son los fuertes, y si necesita la ayuda de ellos eso te hace débil como arma, disgusto ante lo dicho de la pantalla. Kurama. Jaja, ese es mi cachorro, sonriendo al ver las múltiples palizas que da Naruto a los malos. Jiraiya, mente. Me alegra que hayas recapacitado de esa decisión Naruto, sonriendo ante la madurez de Naruto. En la pantalla. Afuera de la pantalla al ver a XRL8 o al menos un borrón de él, haciéndolos incapaces de verlo a excepción de los shinobis más rápidos. Minato. Sin duda ese alien es veloz, intrigado y sorprendido, además de que no necesita de jutsus o fuinjutsu para ser tan rápido, mirando sus kunais y sintiéndose orgulloso de la velocidad de su hijo. Onoki.
Ese alien que tan veloz es, impresionado si no fuese por el relámpago amarillo o de A, pensaría que ese alien no tendría igual. Naruto. Como ya dije, él es un Kineceleran del planeta Kinet, esta especie es considerada como la más veloz en la galaxia, corriendo a 805 km por hora, emocionado de poder explicar la raza de XRL8. Asuma. ¿Pero cómo pueden correr tan rápido? ¿Acaso es una condición de su especie? Lo diría al ver unos orbes en los pies del alienígena, pensando que su velocidad viene de estas. Erza. Si lo dices por las esferas en sus pies, son originalmente de su especie junto con ese visor en su cara, le explicaría esa duda al Sarutobi. Al mencionar eso se quedarían callados. Ese alien en el campo de batalla sería casi imparable Genshi. Además su planeta tiene una rotación más rápida y bastantes tormentas eléctricas, haciendo que necesiten esos niveles de velocidad para sobrevivir, con la información en mi tablet. Preguntándose si ellos podrían sobrevivir a ese entorno y negarían con la cabeza a excepción de algunos arrogantes en la pantalla. Quando o mal aparece, chama o bem que destrói. Inimigos não esquecem, é hora de vir herói. Afuera de la pantalla Naruto. ¿Es hora de ser héroe? Ladeando la cabeza. Erza. Es lo que suele decir cuando se va a transformar en alien y a salvar a la gente, sonriendo. Izumi. ¿Pero no está la policía en ese mundo, para hacer esas cosas? Preocupada de que un niño haga ese trabajo. Naruto. De hecho, ahí sí existe la policía y suele hacer ese trabajo, pero a veces hay situaciones en donde la policía no puede hacer nada y es cuando entra ese Naruto, lo diría tranquilo. Genshi. De ahí que diga el rap que él salva a la Tierra y lo hizo en varias ocasiones, sonriendo. Logrando que los presentes estén sorprendidos de que un niño haya salvado a la Tierra en la pantalla. Afuera de la pantalla al visualizarse la silueta de Vilgax estaban serios Ana. Al parecer ya apareció ese tal Vilgax, viendo a la pantalla expectante. Pero cuando vieron a Vilgax al completo y la presencia que soltaba se sintieron intimidados Shinobi de Iwa. Esto tiene que ser una broma, sudando al ver a Vilgax. Fugaku. Naruto no la va a tener fácil, contra ese sujeto, analizando a Vilgax. Al escuchar que si quiere el reloj tendría que arrancarle el brazo estarían preocupados Fu. Como que le tendría que arrancar el brazo. Estupefacta que un niño dijera eso. Genshi. Si esa es la otra forma de poder quitarle el Omnitrix, con seriedad. Naruto. Pero no os preocupéis, llamando la atención de todos, el Omnitrix tiene muchos sistemas de seguridad, los cuales podrían salvar al usuario de cualquier daño que le puedan infringir, sonriendo. Aliviándolos al escuchar eso, pero no quitaba la preocupación de varios presentes. Danzo, mente. Un arma semejante no tendría que estar en tus manos, viendo que el Omnitrix tiene casi todo ventajas. Mikoto, mente. Por favor mantente a salvo, con sus manos en forma de rezo. En la pantalla. Fuera de la pantalla Jiraiya. Aparecer esa versión mía sabe sobre ese Vilgax, mirando serio a la pantalla. Genshi. Pues si es debido a tu antigua carrera, explicaría. Jiraiya. Hablando de eso, ¿no nos has explicado cuál era? Preguntando cuál sería ya que no lo dijimos. Erza. En ese mundo tu oficio era de plomero, diría con seriedad. Ninja Konoha. ¿Qué tiene que ver el oficio de arreglar tuberías y destacar baños, con ese conquistador? Dudoso. Hiruzen. A menos que en ese mundo el oficio de plomero no solo sea ese, teniendo una idea de esto. Naruto. Así es en esa dimensión, los plomeros son una organización la cual fingen ser un plomeros normal y corriente, como tapadera la cual se encargan del bienestar del universo, siendo esa variante de Jiraiya el mejor de todos, venciendo a Vilgax en su juventud, con los brazos cruzados. Ahora entendían cómo ese Jiraiya sabía sobre Vilgax y les sorprendió que pudiera ganarle Shikaku. Tengo una pregunta, consiguiendo la atención de todos, ¿el Fugaku de esa dimensión era un plomero no? Deduciendo y esperando nuestra respuesta. Shikamaru. ¿Tiene sentido ese Sasuke tiene poderes que no parece que la gente de ese planeta Tierra tenga, entonces es mitad alienígena, entendiendo la lógica de su padre? Sorprendiendo tanto a los vigilantes como a los espectadores, uno que lo hayan deducido y los demás al entender la lógica de esto. Genshi. Sí, sorprendido. Erza. Así es, el Fugaku de esa dimensión era un osmosiano, una especie capaz de absorber la energía, materia y el alma alienígena, por eso él pudo absorber el alma de 4 brazos parcialmente, igual de sorprendida que nosotros. Mikoto. ¿Y cómo falleció ese Fugaku? Costándole decirlo.
siendo abrazada por su esposo en forma de decir estoy aquí tranquilizando la Gensi. Ai Fugaku, se llama Devin Lavin y él falleció por culpa de un criminal llamado Ragnarok, que estuvo a punto de eliminar todo un sistema solar y a ese Jiraiya sacrificando su propia vida absorbiendo una gran cantidad de energía que liberó Ragnarok, con un tono de respeto. Mikoto. Ya veo, he estado algo triste. Al escuchar esto dieron un minuto de silencio en forma de respeto, entonces al terminar verían hacia el frente en la pantalla. Os encanadores não são quem imaginam. Nós protegemos terra de alienígenas. Então vi o Gax, não machuque ninguém. Só leve a mim, só tire minha vida. Afuera de la pantalla Satsuki. Estos plómeros me recuerdan a los Power Ranger, viendo las similitudes entre ambas organizaciones. Gensi. En cierto modo sí, solo que no tienen ninguna moneda que aumente sus capacidades, solo su entrenamiento militar, habilidades y la tecnología, viendo a la tablet viendo lo que tenían los plómeros. Todo cambió al ver en la pantalla a esa variante arrodillada frente de su enemigo Ayame. ¿Qué le pasa? Viendo al que considera su hermanito arrodillado frente de su enemigo. Naruto. Lo que pasa es que Vilgax secuestró tanto a ese Jiraiya como su prima Gwen, amenazándolo que si no le entregaba el Omnitrix, los mataría, serio ante ese acontecimiento. Menma, mente. Ya no eres tan engreído, Aniki, sonriendo, pero en lo profundo de su corazón estaba algo preocupado. Orochimaru. Cucu, qué ridículo, riéndose que ese mocoso decida dejar el poder para salvar a su familia. En la sala se sentía la preocupación y algunos estaban contentos al saber que sin importar nada, Naruto sería el mismo en muchas dimensiones al preferir dejar el poder por su familia en la pantalla el A mão mais poderosa do universo inteiro. Meu pulso de moleque, mas eu voltarei, eu prometo. Desbloqueado novo herói, pelo visto não faz nada. Ele é completamente inútil, sabendo apenas rodar. Afuera de la pantalla Danzo. Estoy de acuerdo con ese Vilgax, un arma como esa no debería tenerla un mocoso, frustrado que tenga semejante arma. Naruko. Pues ese pulpo no pudo con Nissan, con una sonrisa orgullosa. Hiruzen. Tiene información de ese alien, curioso. Menma. ¿Qué importa si el inútil de Aniki dice que no sirve para nada? Entonces debe de ser verdad ya que él es un inútil, frustrado. Gensi. El único motivo, por lo cual estás ardido es porque él posee el objeto más poderoso de ese universo y tú no, diría con una sonrisa inocente. Logrando enfadar a Menma y haciendo reír a los que les molestaba el mocoso incluida su familia Erza. Y no es inútil, esa especie es un pelarota arboriano, una especie extinta. Esta especie es como dice el rat que puede rodar, pero no es lo único. Esa placas que tiene le permite ver por dónde va, además de que está blindado pudiendo soportar impactos fuertes, explicaría la especie de Cannonbolt. Menma. Yo con un Rasengan podría derribarlo, creyendo que con su ataque era el más poderoso del mundo shinobi. Gensi. ¿Se lo digo yo o vosotros? Preguntándole a sus invitados. Naruto. Se lo digo yo, con una sonrisa, una vez esa variante, estaba en una nave de Vilgax y se transforma en Cannonbolt, saltando del espacio a la Tierra, envolviendo a su familia sin recibir daño aparente, sonriendo por las caras de incredulidad. Haciendo que todos estén sorprendidos y Menma con los dientes apretados de la rabia Gai. Sin duda sus llamas son las más fuertes, tenemos que igualarlas con más entrenamiento mi discípulo, empezando a hacer flexiones. Lee. Shigai Sensei. Empezando a hacerlas con su maestro. Shikamaru. No deja de ser problemático, suspirando. Chouji. Ñam me recuerda a mi jutsu de expansión Ñam, mientras comía patatas fritas. Logrando el respeto de varios shinobis, que valoran a sus familias que incluso siendo un niño se arriesga por ellos en la pantalla. Fuera de la pantalla Mikoto, al escuchar que se hacía pasar por Naruto le dio un zape a su hijo Sasuke. Ouch, ¿por qué me pegas? Llorando cómicamente, yo no he hecho nada, sujetándose la cabeza. Mikoto. Lo sé, pero no puedo regañar a ese tú, mirando a su hijo. Haciendo que Sasuke haga un puchero Sakura. ¿Qué le ha hecho ese demonio a Sasuke-kun? Gritando a todo pulmón. Pero no escucharon nada debido que puede hacer una barrera en el último segundo impidiendo que se escuche el grito de la chica Gensi. Estuvo cerca, aliviado. Satsuki. Primero, gracias por salvarnos de la chicle, pero ¿qué le ha pasado a Sasuke? Preocupada como sus conocidos. Naruto.
Lo que pasó fue que ese Sasuke quería más de ese poder creyendo que podía manejarlo, pero no tenía control su poder de absorción y terminó absorbiendo a todos los alien que tenía al principio el reloj, señalando a la pantalla. Toby, mente. Este mundo cada vez es más intrigante, un reloj capaz de convertirte en otros seres, un niño capaz de absorber antimateria, sin duda es intrigante, analizando cada detalle a ver si podía sacar más información. Algunos aldeanos le echan la culpa a ese Naruto, aunque lo decían en sus adentros para no llevarse una paliza y mirarían a la pantalla en la pantalla. Tem todos meus poderes. Acho que não apresentei ainda o poder para sempre, então até nunca mais. Não bem deles, só voltarei de te vou atrás. Afuera de la pantalla Sasuke. Entonces al final, si me quedaré así bueno supongo que me lo merezco, nunca debí quedarme, con algo que no me pertenecía, encogiéndose de hombros. Fugaku. Creo que estar con Naruto te ha hecho más despreocupado, con una gota de sudor. No se sorprendieron al saber que iría detrás de Naruto suponiendo que quería volver a la normalidad Mei. ¿Hay alguna forma de devolverlo a la normalidad? Curiosa. Gaara. Supongo que tendrá que aprender a controlar sus poderes y así volverá a la normalidad, cruzado de brazos. Temari. Esa puede ser una posibilidad, dándole la razón a su hermano. Hiruzen. El muchacho de Suna tiene razón, si esa especie tiene la capacidad de absorber, el ADN deberá de dominarlas una a una y después podría regresar a la normalidad, demostrado el por qué lo llamaban el profesor. Genshi. Eso ya se verá en un futuro, dando a entender que no diría nada. Ellos sabían que tarde o temprano se mostrará en la pantalla, pero les resultaba algo desesperante y optaron por ver a la pantalla en la pantalla. Liberando um novo alien em meio ao perigo. Chamado Cipó Selvagem, lança cipós de espinho. Afuera de la pantalla Onoki. ¿Cuántos alien tiene ese dispositivo? Viendo que no paraba de tener más y más. Genshi. Y las que le queda por desbloquear, aguantando la risa. Al escuchar eso estaban asustados y cuestionándose cuántos aliens tenía esa cosa en realidad. Ninja Konoha, mente. Ese artefacto no tendría que estar en manos de un mocoso, con tanto poder podría ser imparable y sería venerado y temido entre las aldeas, sintiéndose insultado que un niño sea más poderoso que él. Los Akatsukis vieron a Will Vine y les recordó a Zesu Tobi. Jaja, Tobi encontró a tu hermano Zesu Senpai, jaja, en el suelo de la risa. Tsunade. ¿Qué capacidades tiene este alien? Bastante curiosa por su manejo de las plantas. Genshi. Esta especie es un florauna del planeta Flores Verdance, esta especie tiene la capacidad de estirar sus extremidades, moverse bajo tierra a alta velocidad, una capacidad regenerativa y lanzar semillas explosivas y sacar esporas explosivas o tóxicas de su espalda, buscando de las especies de Wildvine. Esa información, los dejó intrigados y intimidados. Un alien así podría hacer emboscadas a los enemigos e incapacitarlos, antes que se den cuenta y sin ser detectado con facilidad. Chomei. Sin duda ese alien sería muy difícil de enfrentar, sería ante el alien y sus habilidades. En la pantalla retorna e quer ver seu aliado. Deixa minha prima em paz. Pega o relógio e meu braço. Eu realmente amando teus poderes de alien. Afuera de la pantalla Kurama. En verdad ese pulpo es persistente, resoplando. Archiví. No nos compares con ese conquistador, zorro, no gustándole el comentario de su hermano. Ignorando la posible pelea de esos dos, continuaron viendo y pusieron visualizar que ese Sasuke había vuelto y tenía de aliado a todos. Se unió con Vilgax. Incrédulos y algunos enfadados. Sasuke. Kazan, Satsuki yo no sería capaz de eso, asustado de ver a su madre y hermana furiosas. Las dos. Más te vale, con sus respectivos Sharingans activados. Como ese mocoso, se unió con Vilgax. Mirándonos serio. Genshi. Resulta que, tras ser derrotado por Cannonball, este quedó varado en una nave espacial y se encontró con Vilgax, en el espacio congelado. Después de descongelarlo, ambos pelearon hasta que se dieron cuenta de que tenían el mismo enemigo y objetivo, serio. Hiruzen. Obtener el Omnitrix, bastante preocupado. Fuerza. Exactamente, ambos unieron sus fuerzas para acabar con ese Naruto, y como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no dando demasiada información. Estando tensos que el chico tuviera que enfrentarse a dos enemigos para nada débiles, pero esa preocupación se hizo más grande al ver que este decidiera dar el reloj a cambio de la vida de su prima Danzo. Ridículo, con una profunda decepción y menosprecio, ese mocoso prefirió el amor y el bienestar de una persona que ese poder. Si es así, él no merece ese poder, él le hubiera encantado tener a esa variante en su raíz, pero siendo tan idiota, no le sirve.
El comentario del halcón de guerra no les gustó a varios de la sala Erza. Él prefirió sacrificar sus poderes, por el amor que tiene por su familia. La verdadera fuerza no es solo el linaje que puedas tener o el talento que tengas, sino, por lo que estás dispuesto a hacer por los que amas, algo que tú jamás podrás comprender, enfadada del menosprecio del vejestorio. Dejando a todos sin palabras y haciendo que el halcón de guerra mire con furia a la pareja de mi invitado, optaron por ver a la pantalla para saber qué ha pasado al final y algunos preocupados del estado emocional del chico en la pantalla. Duro afuera de la pantalla pudieron ver la tristeza del chico al saber que ya no sería un héroe, hasta escuchar de Gwen ¿de qué estás hablando? El reloj siempre fue tuyo, ven, Naruko. Eso quiere decir, sorprendida y contenta. Y pudieron ver cómo la cápsula se abría teniendo el reloj dentro y volvía a su portador Fu. Pero ¿cómo pudo conseguirlo de vuelta? Sorprendida y contenta pudiendo ver la felicidad del niño. Erza. Pues fue gracias a Gwen, logrando su atención. Ella tenía dos cápsulas, una con el Omnitrix y otra con una bomba, y les hizo un cambiazo a los ojos de todos, sonriendo con felicidad. Mei. Si estuviera en nuestro mundo sería una excelente kunoichi, sorprendida de que pudiera engañarlos a todos sin darse cuenta. Genshi, mente. ¿Quién sabe? Mirando a una pelirroja, con gafas en la multitud. Kurama. Ese cachorro no para de meterse en problemas, bufando pero con una sonrisa, al ver que ni en otros mundos cambia. Minato. ¿Como que tiene enfrente el futuro? Ya casi sin sorprenderse de lo que le pasaba a su hijo. Y vieron una figura era el mismo niño, pero de adulto sonrojando a varias chicas Anko. Mierda, ahora tengo más ganas de ver al Gaki de adulto, con un ligero sonrojo. Era un caos en la sala, varias chicas veían esa versión adulta sonrojadas, pero Mikoto se fijará en su hija que no decía nada pero estaba súper sonrojada y diría Mikoto, ¿tienes ganas de ver a Naruto adulto no Satsuki-chan? Susurrándole a su hija. Y esta asintió con un sonrojo notable hasta que entró en razón Satsuki. Kazan. Sumamente avergonzada. Minato tenían una sonrisa de orgullo, al ver cómo su hijo se llevaba la atención de muchas chicas y lo mismo pasaba, con Fugaku que aunque no era su hijo de sangre sentía lo mismo que el Namikaze en la pantalla. Fuera de la pantalla Kunoichi Taki. Un hombre lobo, estupefacta y emocionada de ver una criatura de sus novelas favoritas. Naruto. Esta especie se llama Loboan y en ese mundo esa especie dio vida a las novelas de los hombres lobo, divertido de las reacciones de todos. Anna. ¿Y cuáles serían sus habilidades? Curiosa. Erza. Blitzwolfer, como lo llamo Naruto, tiene sentidos mejorados como el clan Inuzuka, con la ventaja de ver en la oscuridad. También tiene una habilidad que le permite abrir su boca en 4 partes y disparar un aullido sónico, fuerza, agilidad sobre humanos y sigilo, viendo una tablet con la información. Genshi. Además que su planeta es una luna de un sistema solar llamado Anur, donde existen diferentes especies de novelas de terror que fueron basadas en ellos, recordando las múltiples especies de ese sistema solar. Naruko, mente. En entonces existen los fantasmas, diría en su mente ya que no le gustaba que supieran sobre su miedo en los fantasmas ya que solo lo sabía su hermano Naruto. Kusina vería a su hija temblar, sin entender el porqué preocupándose y abrazándola para estar a su lado y verían a la pantalla juntas en la pantalla. Afuera de la pantalla Minato, mente. No tengo palabras para demostrarte lo orgulloso que estoy de ti, con una sonrisa de orgullo, pero se lamentaba ya que nunca se lo dijo antes. Menma. Él no se merece ese poder, soy más fuerte que él, furioso de que ese reloj lo tuviera su hermano, él lo quería ya que así dejaría de estar por debajo de él. Naruto. Ese reloj está pensado para resguardar el alma de los seres del universo, alguien tan arrogante como tú jamás logrará un artefacto tan importante, furioso de que ese mocoso estuviera diciéndolo todo el tiempo. Menma estaría en shock porque alguien con la misma apariencia que su hermano, le dijera eso haciendo que se sienta triste aunque no se le notaba Genshi. Vamos, el rap todavía no ha terminado, tenemos que continuar, con una cara tranquila. Logrando que la tensión se disipe un poco, pero seguía presente en la pantalla.
curva de azimuth, gigante vencendo a briga, mas preciso aumentar a minha força alienígena. Afuera de la pantalla, al ver a alguien de múltiples ojos, algunos en la sala les daría algo de repelús, aunque vieron las ventajas y inconvenientes de ese alien Sasori. Ese alien se ve que no tiene puntos ciegos, pero si solo es eso, es inútil, diría estoicamente y sin interés alguno. No tuvimos que decir nada ya que la pantalla mostró una de las capacidades del alienígena, logrando que los que lo veían como un alien algo mediocre se callen los tres. ¿Decías algo? Mientras sonreíamos al verles las caras. Mei, ¿qué nos podría decir de ese alien? Estando curiosa de sus capacidades. Gensi. Este alien se le conoce como Opticoid del planeta Sitra, su raza como habéis visto puede lanzar rayos congelante y eléctricos, por sus ojos además es capaz de juntar sus ojos en uno más grande para hacerlo más poderoso, diría recordando que de pequeño le resultaba algo raro pero increíble. Erza. Y los 10 negativos es un grupo de villanos que decidieron unirse, pero al no trabajar bien en equipo fueron derrotados fácilmente, riéndose por esa derrota. En la pantalla decía que el Omnitrix se había vuelto loco, dejó con intriga y preocupación Kurama. ¿Qué quiere decir que el Omnitrix se ha vuelto loco? Tenía una voz tranquila, pero se le notaba la preocupación levemente. Gensi. Eso es una historia para otra ocasión, sonriendo al ver sus caras. Esa respuesta no les gustó ya que quería averiguar más del asunto, a que cedieron sabiendo que el vigilante era así, hasta que todos vieron a un alienígena enorme Shikamaru. Déjame adivinar, ese alien lo llamó, muy grande, con una cara de fastidio aunque impresionado de la altura del alien. No recibiendo una respuesta de los vigilantes, haciendo que todos se palmen la cara menos algunos que les gustaba el nombre Naruko. No veo lo malo. El nombre le queda bien, ladeando la cabeza. Konohamaru. Lo que dijo la hermana mala de Naruli, igual que la rubia. Haciendo que ésta tenga una nube depresiva a su alrededor Chouza. Dejando eso, teniendo la atención de todos ese alien que tan grande es. Lo diría debido a que su clan, tiene una técnica que le permite agrandar su cuerpo. Naruto. Pues él es un Topustar, esta especie suele rondar entre los 30 o 40 metros más dependiendo de su edad, explicaría. Estarían sorprendidos de la altura que decían que tenía y Chouza se sentía algo orgulloso de que tuviera la misma altura, aunque se dieron cuenta de un detalle que dijo el vigilante Temari. ¿Qué quieren decir con depende de la edad? Estupefacta ante una suposición que tiene. Los tres vigilantes nos miraríamos entre nosotros curiosos, pensando que ya se lo había mencionado Gensi. Espera, ¿no se lo dijimos? Pensando que se lo habíamos dicho. Logrando que todos se pregunten a lo que me refiero, aunque algunos estaban en la misma situación que la chica de Sunakurama. Nos quieren decir que cada transformación se adapta a la edad del usuario, igual de incrédulo, pero con una sonrisa de orgullo ante lo que implica esa afirmación. Gensi. Así es, todas las transformaciones se adaptan al usuario, lo que literalmente cada una de las transformaciones, tienen 10 años, dándome cuenta que no se lo dijimos. Ah. ¿Eso quiere decir que todas esas habilidades que ha demostrado, ese mocoso no están desarrolladas al 100%? Con los puños apretados pero de la emoción. Recibiendo una confirmación de nuestra parte Orochimaru, mente. Ese mocoso es un peligro y solo tiene 10 años, sin su típica sonrisa. Onoki, mente. Si ese niño se consiguiera adaptar a cada transformación no tendría rival, serio y asustado. Gensi. Bueno, después de ese pequeño infarto, dando un aplauso, este es el estribillo final y ya os podéis ir a dormir, con ganas de escuchar el estribillo final. En la Afuera de la pantalla en la sala se quedaron sorprendidos ante los alienígenas restantes que no parecían débiles sino más fuertes, pero una rubia no pensaba en lo mismo que el resto Naruko. ¿Acaso eso era un fantasma, pálida y abrazando con más fuerza a su madre? Minato. Ese alien no me da buena espina, mirando con seriedad al alien en pantalla. Hiruzen. ¿Qué nos puedes decir de sus habilidades de ese alien, sintiendo lo mismo que su sucesor? Gensi. Como dije en otra ocasión, ya lo contaré a su debido tiempo, sonriendo. Todos se quedarían callados al escuchar la misma letra del estribillo cantada, por alguien en la sala que resultaba ser mi invitado Naruto.
Ben 10 el portador del Omnitrix. Seguirían callados al escuchar la canción de la boca de mi invitado, con la misma apariencia del chico que estaban reaccionando. Al terminar se escucharon unos aplausos de mi Gensi. Se nota que el título de cantante multiversal, te lo has ganado a pulso, mientras aplaudía al escucharlo cantar. Kusina. ¿Cantante multiversal? ¿Dudosa qué es eso? Bastante confundida. Kakashi. Sería como una especie de jerarquía, ¿no? Viendo su libro pero sorprendido de cómo el invitado con la apariencia de su estudiante la cantó. Gensi. Algo así, yo soy un vigilante, somos seres que nos encargamos de supervisar universo y líneas temporales y luego están los cantantes multiversal, seres que hacen canciones en homenaje a seres de otros universo, explicaría. Mientras tanto estaría hablando con mi invitado Gensi, susurrando. Por cierto, tengo planeado hacer otra reacción de Ben 10, ¿quieres aparecer en ese capítulo? Diciéndoselo a mis invitados. Naruto, susurrando. Ya te diré, pero cualquier cosa me dices, sonriendo. Erza. Yo tampoco tengo problema, mientras abrazaba a su esposo. Gensi. Bueno, esto sería todo por hoy, es la hora de dormir, viendo con una sonrisa, como los niños estaban hablando emocionados sobre el rap que han escuchado hoy. Todos se fueron a sus habitaciones, para descansar a ver qué les depararía el día siguiente. Naruto, gracias por haberme dejado aparecer, junto con Erza en este capítulo, sonriendo. Gensi. No hay de qué, y gracias a vosotros por ayudarme, con las explicaciones habían cosas que no me acordaba, rascándome la nuca nervioso. Erza. Pero para la próxima di más cosas, casi hacemos el capítulo nosotros, con los brazos cruzados. Gensi. Jajaja, perdón, riendo. Naruto. Bueno, nosotros nos vamos y no te tardes tanto con los capítulos, señalándome. Gensi. Lo intentaré, con una gota de sudor, abrirían un portal y se marcharon y yo suspiré. Gensi. Ha sido un capítulo algo difícil de hacer, pero bueno, solo me queda... Problema resuelto. Se escucharía una explosión. Los suscriptores. ¿Dónde está el capítulo de Izuku es Goku? Enfadados. Gensi. Y uno nuevo empieza. A fin del capítulo. Gensi. Sin embargo, diría seriamente, ahora él tiene un nivel de pelea de 10.000 unidades de poder, diría tranquilo, pero con una sonrisa. Haciendo que todos estén en completo shock y la sonrisa de aquellos que pensaban eran superiores al mencionado sudaran del terror al escuchar eso. Katsuki. Didi 10.000, en shock.